A continuación, El Faro. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Soy Norberto Tascón, director del programa. Hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente, el consumo de alcohol y cómo las personas terminan adictas a esto que también es un flagelo de nuestra sociedad. Y hemos invitado a una persona que hace parte de la comunidad Alcohólicos Anónimos. Él nos ha pedido que tengamos la suficiente discreción y por eso estamos resguardando su imagen, porque somos respetuosos de que en esta comunidad pues se preserve especialmente la identidad de las personas, pero también que se respete el actuar de ellos. Alcohólicos Anónimos, lamentablemente, tenemos que decirlo, es el producto de encontrar cualquier persona de nuestra sociedad colombiana, vallecaucana o de Cali, pues sumergidas en este flagelo del consumo de alcohol que ha llevado a que muchos de ellos pues hayan logrado entrar en esta especie de sociedad de Alcohólicos Anónimos, comunidad de Alcohólicos Anónimos, y en fin, como ustedes lo quieran llamar, pero con el propósito de regenerarse, de volver otra vez a salir de esto que también es un flagelo para la sociedad colombiana. Y para información de nuestra amable audiencia, el invitado de la comunidad de Alcohólicos Anónimos con quien vamos a dialogar durante esta media hora, le hemos denominado Don Iván. Él, al igual que muchos de los que hacen parte de esa comunidad, pasó por este hoyo negro en el que vivió muchas de esas dificultades. Bienvenido al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué hace Iván en la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Muy buenos días para todas las personas, todos los teleoyentes. Y te quiero comentar que soy un miembro más de la comunidad. Soy un miembro más de la comunidad. En Cali tenemos más o menos 600 personas asistiendo a los grupos. Tenemos 35 grupos y soy un miembro más dentro de la comunidad. Iván, ¿cómo llegó usted a Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es su historia? Yo llego a Alcohólicos Anónimos porque mi forma de beber desde muy joven fue una forma totalmente desastrosa. Ya a los 16 años ya me emborrachaba, ya tenía que beber 2 días, 3 días. Y esto se fue haciendo progresivo. Esto a medida que pasaron los años fueron tomando más fuerza. Y hasta que ya tenía que beber una semana, tenía que beber. Usted en ese momento, Iván, lógicamente era un miembro de una sociedad, era el miembro de una familia. Su familia era normal, su familia no tenía dificultades. ¿Y en qué momento usted comienza a hacer uso del alcohol? Yo en ese momento nací en medio de un hogar muy respetuoso. Mis padres, yo puedo decirlo que nunca los vi borracho, nunca había ni a mi mamá ni a mi papá en un estado de embriaguez. Sin embargo, yo empecé a beber estando un muchacho, a los 16 años. 16 años. Empecé ya
mi carrera alcohólica. ¿Y por qué le Y dio por dejé- beber? ¿En razón a qué? No, comencé a tomarme unos tragos y veía que mi forma de tomarme esos tragos no era igual a la de muchas personas. Ajá. Muchas personas se toman unas cuantas cervezas, se toman unos cuantos tragos, se paran y se van. Yo no, yo me paraba de ahí, pero a buscar a dónde había más trago, hasta quedar borracho, hasta quedar ya totalmente embriagado. Esa era Tiene- mi forma en que bebía. Iván, en ese momento usted tiene recursos para hacerlo o de qué vive en ese momento, porque para tomar se necesitaba tener recursos. O es, usted puede decirle que es que o dicen que para el borracho no necesita tener plata, sino tener amigos. Pues esa puede ser eso puede ser una verdad, pero muchas veces no, yo trabajaba. Sí. Trabajaba dentro de una semana, 15 días, Sí. y fui notando poco a poco que mi forma de beber se hacía progresiva, ¿no? Ya trabajaba una quincena y tan pronto empezaba a beber, sabía que tenía que beber viernes, sábado y domingo. Ajá. El lunes volvía nuevamente a mi trabajo y empezaba al cumplir la quincena nuevamente la forma de beber. Pero ya después de pasado un tiempo, ¿sí? Ya comencé a faltar los lunes al trabajo, comencé a faltar ya hasta el día martes, hasta que fui despedido de varias partes, de varios trabajos que tuve. Fui despedido precisamente por esa forma de beber. Y esto siguió siendo progresivo hasta quedar ya trabajando totalmente independiente y en el cual pues se me dio más forma para poder seguir bebiendo. ¿En qué momento comienza usted a notar que el alcohol lo está llevando al fracaso y toma la necesidad o busca quien le ayude? En cualquier momento pues me vi ya que tenía una familia, tenía una esposa, unos hijos, ya mi esposa también ya se había retirado. La habías perdido. Sí, se ha perdido. Y cualquier momento, solo por la gracia de Dios, puedo decir que me senté un día y vi que mi vida iba para dónde. ¿Sí? Y en una de esas borracheras que tuve precisamente en mi hogar, ya la mamá de mis hijos había pedido ayuda. ¿Sí? Había pedido ayuda a un grupo de alcohólicos anónimos. Ella me entregó un text en el cual habían unas preguntas. Y al leer ese text, ¿sí? Y en el cual le dice a uno que si uno contesta a 4 o más preguntas de las que están allí, ya puede considerarse un alcohólico, pues yo contesté a todas 12 que sí. Caray. En ese momento pues vi que era totalmente un alcohólico en potencia. Y decidí buscar ayuda. ¿Cuántos años tenías ya en ese momento? En ese momento tenía 30 años. Llevabas 14 años 14 años consumiendo licor. licor. ¿Tenías cuántos hijos? En ese momento tenía 5 hijos. ¿Y qué decían tus hijos? Mis hijos están muy pequeños. Eso era cada año un hijo. Sí. Entonces mis hijos estaban en realidad pues muy pequeños. El que más tenía como 10 años cuando yo paré de beber. Tomaste la decisión de leer esas preguntas, de aceptar la ayuda. Y aceptar la ayuda. ¿Y fuiste a la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Fui a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Y cómo fue tu proceso allí? Y mi proceso allí, cuando entré, me recibieron muy bien y me dio satisfacción cuando al recibirme me dijeron que yo no era un degenerado, que no era una mala persona, como era un muchas veces desechable. como muchas veces se califica al alcohólico, ¿sí? Que se califica de degenerado, de malvado, de mal padre, de todo. Me dijeron simplemente que yo era portador de una enfermedad, y una enfermedad que se llamaba alcoholismo, ¿sí? Y me explicaron, me dijeron muy sencillamente que no todo el que bebe tiene problemas de alcoholismo, ¿sí? Que muchas personas, y es el que llamamos dentro de la comunidad bebedor social, puede ingerir alcohol
y dice me voy a tomar unos tragos y muchas veces puede hasta llegar a embriagarse, pero esa persona no necesita beber al otro día, no se va a gastar los dineros que no son de él, que son del sustento de su casa. Es una persona que no tiene ninguna clase de problemas, ¿sí? Simplemente se tomó unos tragos y ya, listo, ¿sí? En mi caso no sucedía eso. Lo que yo le explico, en mi caso era tomarme esos tragos y parar cuando ya estuviera totalmente borracho o no tuviera un peso en el bolsillo. Correcto. Que son, Cuando llegas allí, el procedimiento es que ellos te indican cuál es. Ya aceptaste que tomabas licor y que tenías intención de dejarlo. ¿Cómo ayuda la comunidad de Alcohólicos Anónimos para que tú vayas dejando progresivamente el trago? ¿O eso fue de una vez que paró? el procedimiento es muy sencillo. Sí. Y yo creo que dejar de beber es muy sencillo. Dejar de beber es no tomarse el primer trago. Simplemente eso. Que a mí me parece muy sencillo. Si usted no quiere volver a beber, no se tome el primer trago. ¿Sí? Entonces, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, cuando la persona llega, decimos eso, no se tome el primero. Ajá. Hay un plan que llamamos el plan de las 24 horas. ¿En qué Y consiste? ese plan de las 24 horas consiste en que yo no hago promesas a largo tiempo. Yo no puedo decir no voy a volver a beber, solamente no voy a beber por estas 24 horas. Y al otro día digo lo mismo, no voy a beber por estas 24 horas. Y así he ido encadenando una cantidad de meses y una cantidad de años ya dentro de este proceso. Luego me entregan un plan que hay dentro de nuestra comunidad. ¿Cuánto dura ese tiempo de las 24 horas? Es decir, como hacerte ese propósito, no bebo estas 24, no estas... Es como marcando ese subconsciente de no pedir licor. ¿Cuánto dura esa etapa? Han pasado 39 años y todavía digo hoy no bebo. Todavía lo sigo diciendo. Todavía todos los días que me levanto digo hoy no bebo. De modo que eso es un plan ya que tengo marcado para toda mi vida. Y si llegas a una fiesta y te tentan con una copa de vino o con un trago de licor, un whisky, qué sé yo. No, ya no tengo problemas, por la gracia de Dios, ya no bebo, ya he dicho no bebo, ya sé, ya puedo participar en una fiesta. Puedo escuchar la música. Sí. Ya pero sin ingerir licor. Música sin ingerir un trago. Ya sé de mi problemática, ya he conocido de mi enfermedad, ya he conocido de lo que yo padezco. Entonces sé que no puedo. ¿Cuándo lograste tener ese estado consciente ya de que no consumes? A ver, lo primero que hay dentro de... es un programa que nosotros llamamos el programa de los 12 pasos. ¿En qué consiste? El programa de los 12 pasos consiste, no solamente, es el corazón de la comunidad. No es solamente una teoría, sino que son hechos palpables de lo que sucede en el alcohólico. Ajá. Lo primero que nosotros decimos es que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Entonces allí en eso enmarca de que yo soy impotente a ingerir alcohol. ¿Sí? Y que precisamente esa ingesta de alcohol que yo hice, pues volvió mi vida ingobernable. Hacer cosas que no tenía por qué hacerlas. Entonces, ese es el primer paso que hay dentro de la comunidad. Como concientizarse de que el alcohol no es necesario para nada. Para nada. ¿Y ese segundo paso? Y ese segundo paso, en ese segundo paso llegué y me habla de la fe, ¿sí? De creer de que hay un poder superior que me puede devolver el sano juicio. Porque yo creía en todo momento que yo tenía un sano juicio mientras no bebiera. Y cuando no bebía un trago, ya no es que estoy en sano juicio. Pero resulta que yo no tenía ningún sano juicio. Todas mis acciones eran de locura. ¿Sí? Así no bebiera. ¿Por qué? En el alcohólico, la enfermedad consiste en una obsesión mental, ¿sí? Y en una alergia física al ingerir el primer trago. Y esa obsesión mental, que es una idea fija, ya la tenía en mi mente y en cualquier
momento, así no hubiera ingerido licor en esos días, pero ya estaba pensando, apenas recibe el pago, me voy a tal parte y allá me tomo mis tragos. Entonces ya era una idea fija que tenía en la mente, esa obsesión siempre existía. Es decir, que tu subconsciente estaba marcado con el pago. Con el pago. Señal de pago es señal de beber. De beber. Y había que romper eso. Y había que romper eso. Pues Iván, quiero invitarlo a usted y a nuestra amable audiencia a unos mensajes de interés y ya regresamos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad con este tema tan importante. Alcohólicos Anónimos, una estrategia para dejar de beber. Me contaron que la tierrita ya está produciendo. Bastante duro le tocó lucharla. Su familia debe estar feliz, ¿sí o no? También me contaron que su esposa se encuentra mejor. Me acordé de ella. Me acordé de ella porque siempre que pasábamos por acá, ella nos daba un vaso con limonada. ¿Saben? Aunque yo no lo conozco, daría la vida por usted. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Mu embenabedea kiniasidao. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. Regresamos nuevamente al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Y estoy con un miembro de esa comunidad de Alcohólicos Anónimos, a quien por respeto con su condición hemos denominado Iván. Iván, hemos hablado ya de 2 pasos de esos 12. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente paso, que es el tercer paso, es decidimos colocar nuestras voluntades y nuestra vida al cuidado de un poder superior, ¿sí? Saber que hay un poder superior que es el que nos puede guiar, ¿sí? Nuestro programa no es religioso, pero sí es altamente espiritual. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces le entregamos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de ese poder superior, que es prácticamente como la columna, ¿sí?, vertebral de nuestro programa. Ya. En el paso siguiente, cuarto paso, que ya es el cuarto paso, hacemos un inventario de nosotros mismos, ¿sí? Hacemos un inventario sin ningún temor, hacemos un inventario moral de nosotros mismos. Y ¿En qué estado estoy ya hoy? ¿En qué estado estoy? En el cual, ¿qué es lo que me ha llevado? ¿Qué causas? ¿Qué causas tengo para poder estar ingiriendo licor? ¿Y qué de esas cosas que tiene que sacar de la maleta para continuar el viaje? Para poder continuar el viaje, naturalmente. ¿Sí? ¿Qué La es quinta, lo que tengo? La quinta. Y el quinto es que confesamos ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Corto el chip que me comunica salario con alcohol y definitivamente tengo que quedarme con la persona que debe ser. Claro, y tener que decirle a la persona, tener que reconocer. ¿Por qué? Porque es que el problema del alcohólico es el ego. El problema del alcohólico es el ego, inflado. El alcohólico está totalmente en la bancarrota, pero él está diciendo que está muy bien. Las demás personas están viendo que está decayendo todos los días, que va de para abajo,
pero él sigue diciendo de que él deja de beber cuando él quiere. Me atrevo a decir, Iván, como decirse, hombre, ya no me echo más mentiras. Sí, llega el momento en que yo he confesado que eso, he tratado de buscar dentro de mí qué me ha llevado. Muchas Correcto. veces me ha llevado a beber los resentimientos, me ha llevado a beber los temores y me puede haber llevado a beber el aspecto sexual. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué tiene que ver en el aspecto sexual? Muchas veces la lujuria, ese parte, ¿sí? De toda esta maraña de problemáticas que puede tener el alcohólico, ¿sí? Y eso lo ha llevado a convertirse en un alcohólico. ¿Sí? Y el sexto paso le dice a uno que estuvimos enteramente dispuestos para que Dios nos eliminase esos defectos de carácter. Estuvimos enteramente dispuestos, nos disponemos, ¿sí? Para que Dios nos lo elimine, para que nosotros... Y el séptimo es humildemente le pedimos a Él que nos lo elimine, porque hay defectos de carácter de nosotros, la lujuria, la mentira, la pereza, ¿no? El orgullo, que muchas veces es difícil de eliminarlos. Y entonces hay que pedir ayuda. Esa ayuda espiritual. Esa ayuda espiritual, ¿sí? Esa ayuda espiritual para poder nosotros ir sacando de esa maleta de viaje todas esas cosas. Y ya en el octavo paso nos dice que hicimos un inventario de todas aquellas personas a quien hemos ofendido. Estamos ya dispuestos a hacer un trabajo interpersonal ya, ¿no? Con las demás personas. Entonces hago ese inventario de todas esas personas que yo ofendí. ¿Cuántas personas había ofendido? Cantidades de personas. Unos hijos muchas veces dejándolos que aguantaran hambre, una esposa sufriendo, el señor de la tienda que lo ayudé a quebrar porque le fiaba y no le pagaba. Entonces, una cantidad de personas que yo dejé, que hice, entonces, es hacer ese inventario. Y el noveno es reparar hasta donde nos fue posible. Reparar hasta donde nos fue posible. El daño que ha hecho. El daño hecho. Siempre y cuando con eso no le causáramos daño a la misma persona. ¿Sí? Al hacer la reparación no le causáramos daño a la misma persona. Correcto. Y, por ejemplo, y la décima... A ver, en el paso 10, ya en el paso 10, 11 y 12, ya entra como un trabajo muy personal, ¿sí? Como al crecimiento espiritual. ¿Sí? Y mantenerse. El mantenimiento. Ya en el paso 10 le dice que continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocamos lo admitimos y corregimos. Iván, ¿es posible lograr eso solos? O bueno, no digamos solos porque al fin y al cabo ya tomaste dentro de todas esas decisiones la de ir a buscar esa ayuda y la de irse a concientizar que consumes bebidas alcohólicas y que eso te va a llevar al fracaso, fracasa tu familia, fracasa tu sociedad, etc. ¿Cómo Alcohólicos Anónimos te acompaña cuando tomas la decisión de ir a ese sitio y en qué consiste, más allá de enseñarte unos pasos y demás, ese acompañamiento? ¿Qué tipo de actividades realizan? A ver, mira, comencemos por esto. ¿Qué nos une primero que todo? Nosotros nos une una enfermedad común. Ajá. Pero más allá de esa enfermedad común, nos une una solución en común, ¿sí? Y esa solución es la que buscamos todos. ¿Qué me une a eso? Saber de que Juan está aquí y que Juan ha logrado superar y ya lleva tantos años. Ya su hogar es muy diferente y eso me lleva a mí también a tratar de alcanzar las metas que él hizo. Me lleva el convencerme de mi nueva vida, saber que mi vida va cambiando, ¿sí? Las dificultades siguen, porque estamos en un mundo en las cuales todos los días se presentan esas dificultades y las dificultades siguen, pero yo ya sé cómo las puedo ir superando. Si un amable televidente, Iván, que está viéndonos, está pendiente de esa sociedad en que él vive, ¿cómo lograr o cómo pido yo esa ayuda? ¿Cómo
¿Cómo está? ¿En dónde los puedo yo buscar a esta sociedad de Alcohólicos Anónimos? ¿Y de qué viven ustedes para funcionar? Yo quería primero como darte como una introducción a lo que es nuestra comunidad. Sí. Nuestra comunidad nace en Estados Unidos, en Akron, Ohio, en el año de 1935. Y hay algo muy paradójico, que a mí me parece que esto estaba predestinado para que esto fuera grande un tiempo, porque se unen dos personas, se une un médico, ¿sí?, y un corredor de la bolsa de Wall Street. Ajá. Y se unen, y este corredor de bolsa está totalmente fracasado por el consumo del alcohol. Y se une con este médico, un médico cirujano, en el cual también ha ido en decadencia, porque su consumo de alcohol también era grande. Dos personas con el mismo problema. Dos personas con el mismo problema. El corredor de la bolsa de Wall Street es Bill W., ¿sí? Él había ya recibido de unos grupos que existían, que se llamaban los grupos Oxford, y ha recibido como el mensaje, y él ha logrado parar de beber, y él va a llevarle ese mensaje. Mire cómo es como una reacción en cadena. Ajá. Yo le cuento a usted, usted le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, y se ha logrado que esta comunidad comience a funcionar. Y entonces me llama mucho la atención, aún me llama, cómo una persona de esta le lleva el mensaje de salvación y de cómo salvar su vida a un médico. Que el médico es el dueño de la vida, de la vida del material, pues de la vida material. Sí, el que conserva ese organismo. Y él le lleva el mensaje de salvación. Y el médico, después de que dice que lo va a escuchar 15 minutos, resulta que lo escucha 5 horas y media. Sí. ¿Qué tantas cosas le contaría? Hubo esa confesión, hubo como ese tercer eslabón. Ya la medicina, la religión, habían empezado a hablar, ¿sí?, de la problemática, pero faltaba un eslabón. Ellos habían recogido de lo que decía la medicina, de lo que decía la religión, pero faltaba un tercer eslabón, y ese tercer eslabón era poder compartir de persona a persona. Poder yo sentarme con el que ha tenido, con el que tiene el problema y poderle contar cómo fue mi vida. Y esto ha hecho posible de que hoy en día existan en el mundo entero, existan más de 125.000 grupos. Esos grupos, que son muy numerosos, lógicamente, ¿cómo se financian? ¿El Estado les ayuda? ¿Quién les ayuda para mantener, por ejemplo, estas casas donde acuden las personas a solucionar su problema? Porque usted no le cobran a las personas. Por principios, no recibimos donaciones, no recibimos plata de entidades ni gubernamentales ni privadas. Ajá. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Esta es una comunidad que es sui generis en el sentido de que solamente nosotros aportamos a la misma comunidad, ¿sí? No recibimos dinero de nadie de afuera que no sea de la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de las reuniones pasan un cesto, un sombrero, y cada cual aporta ahí lo que pueda aportar. Nadie va a darse cuenta porque... Eso no es diezmo, eso no es diezmo, es un aporte que usted da. Usted puede dar 1.000, puede dar 2.000, puede dar 5.000, puede dar 20.000. Eso es cuestión ya lo que usted da a su alcance. Y con eso pagamos los sitios donde hacemos las reuniones, contribuimos a nuestras oficinas principales, ¿sí? Y podemos llevarle el mensaje a muchas personas. Pues hombre, Iván, el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, pero ¿cuál sería su mensaje para esa persona que nos está viendo y está en ese interregno de convertirse en un consumidor permanente de alcohol y ya sabe que puede llegar a ese extremo en el que usted nos ha contado hoy? Solamente yo tendría que decirle que Alcohólicos Anónimos es un puerto seguro para la persona que tiene la problemática del alcoholismo. Que no le dé temor de llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos.
primero, no le dé temor que su nombre no va a ser revelado. Y al igual que hicimos en esta entrevista, también su rostro ni nada va a ser revelado, ¿sí?, ante prensa, radio ni televisión. Simplemente vamos a ayudarnos, simplemente vamos a compartir, ¿sí?, experiencias, fortalezas y esperanzas, que Pues, esa es como nuestra misión. Iván, muchas gracias por habernos acompañado, pero con esas frases que ha expresado Iván últimamente, es la razón de ser de Alcohólicos Anónimos. Por eso ese nombre, por eso estas personas son anónimas ante la sociedad si ellos lo quieren, pero también tampoco les impiden que si quieren convertirse en ejemplo y quieren convertirse en esos dinamizadores ante la sociedad, lo pueden hacer. Porque esos testimonios son los que finalmente hacen que usted, amable televidente, entienda que el consumo de alcohol lo puede ligar al consumo de las drogas, lo puede ligar a conformar grupos delincuenciales y, como decía Iván, inclusive a entrar en los temas de la prostitución y en temas de corrupción y toda clase de vejámenes que produce la adicción al alcohol, a las drogas y a muchas otras de las intolerancias de la sociedad. Muchas gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar a sus casas y que este programa sirva de acicate para que usted tome una decisión. Así como la decisión de que si su hijo hoy, a esta hora de la noche o del día, no sabe dónde está, búsquelo, hable con él. No permita que caiga en las bandas delincuenciales de la sociedad. No permita que su hijo termine envuelto en los consumos de drogas y de toda serie de alucinógenos que se presentan en la calle, precisamente. Sea usted esa persona que lo convoque a su casa, dialogue con él para que sea un ejemplo de su sociedad y viva bien en eso que debe ser su hogar. Y muchas gracias, Iván, por habernos acompañado hoy. Ya para terminar, ya en esta despedida, decirles que en Cali hay 35 grupos. Ajá. Y que la oficina principal, que está ubicada en la calle Octava, número 630, al cual pueden Calle acudir. Octava, número 630. ¿Qué teléfono tienen? 880-3029. 880-3029. 3029. Allí usted puede acudir si tiene interés o si cree que un amigo suyo, un familiar, tiene problemas, llévelo para que se concientice de que lo puede dejar, que no puede ser víctima de estos consumos. Muchas gracias, amables televidentes, muchas gracias, Iván, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti.